Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es un ciudadano inglés enamorado del Paraguay. Me estoy refiriendo al profesor Andrew Nixon. El profesor Nixon es un ciudadano oriundo de la ciudad de Liverpool. Ha estudiado y se ha graduado en la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor de gestión pública en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Ha escrito 5 libros acerca de la historia del Paraguay y más de una veintena de artículos, también sobre Paraguay. Actualmente está en el país porque está presentando el libro Antología del Paraguay, este libro, que está escrito por él juntamente con el profesor Peter Lambert. Con el profesor Andrew Nixon vamos a hablar acerca de este libro que está lanzando actualmente, sus percepciones y reflexiones acerca de nuestro país. Luego de la presentación del programa conversamos con el profesor Nixon aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Ya estamos en compañía del profesor Andrew Nixon. Profesor Nixon, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Agüe Federico Chiabu Ayagüere Nendive Costadía. ¿Habla guaraní, profesor Nixon? En guaraní Bahía. Sí. Sí, un poco, sí. Un poco, sí. Profesor Nixon, usted es inglés. Sí, es señor. Oriundo de Liverpool, ha estudiado en Cambridge, es actualmente profesor en la Universidad de Birmingham. Así es. Ha escrito 5 libros sobre el Paraguay, algunos en español, otros en inglés, y ahora ha presentado el libro Antología del Paraguay, su último, este libro juntamente con el señor Peter Lambert. ¿Por qué escribe sobre Paraguay? Porque me interesa. Me interesa el país, su cultura, su presente y su futuro. ¿Qué le parece interesante, llamativo, curioso sobre Paraguay? Quizás lo más interesante de Paraguay en términos así latinoamericanos es que es el único país verdaderamente bilingüe en el subcontinente, donde la mayoría de la población habla guaraní y español. A diferencia de Perú, Bolivia, Ecuador, donde la situación es bastante diferente. Ok. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cuánto conoce de Paraguay, profesor? ¿Cuánto en el sentido de...? ¿Y cuánto tiempo ha estado acá? Yo llegué mi primera vez en Paraguay hace muchos años, Federico, en el año 1969. Yo vine como un tipo voluntario de una ONG pro Naciones Unidas de Inglaterra y tuve el gran placer, el honor de trabajar estrechamente con una mujer maravillosa de la época, doña Carmen Lara Castro. Trabajamos estrechamente en la cuestión de derechos humanos, una mujer que admiro mucho. Ok. ¿Y a partir de 1969 ha venido con frecuencia al país? Sí, casi año, cada 2 años cuando podía, pero durante ese lapso de tiempo, por supuesto, por mi trabajo en la universidad y otros trabajos al exterior, pasé tiempo en África, en varios países africanos y también en Nepal, en la Himalaya, la región de la Himalaya, trabajando siempre en mi campo, que es todo lo que tiene que ver con la reforma de la gestión pública. Ese es mi campo, con un fuerte interés en la descentralización, ¿no? Un tema que me fascina, ¿no? Yo creo que a mucha gente le aburre, pero a mí me fascina, sí. Ok. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de los paraguayos? De los paraguayos es su capacidad de trabajo, por supuesto, su humor, su sentido de humor,
su capacidad de ingeniarse. Cuando hay un problema difícil, a veces por falta de los medios necesarios, los insumos a mano, los paraguayos que conozco, sobre todo en el área rural, son muy ingeniosos, son una capacidad muy creativa de solucionar un problema a veces muy difícil a través de ideas, lo que los psicólogos llaman ideas laterales, así que no van de frente, van buscando una forma fuera de la caja. Sí, fuera de la caja, exactamente, sí. Profesor Nixon, supongamos que usted esté dando clases en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y un alumno suyo le dice: profesor, cuéntenos cómo son los paraguayos. Definan la idiosincrasia, la forma de ser del paraguayo, nuestro ñanderecó. Ñanderecó. Sí, hay tantos libros escritos sobre el tema. Creo que los mejores son de Helio Vera, Sanabria, Saro Vera, el país Saro Vera. Yo creo que es muy atrevido de mi parte, de un extranjero, de definir cómo son las idiosincrasias de los paraguayos. Pero una idiosincrasia que hay que reconocer es su capacidad de aguantar muchos problemas, a veces muchas injusticias, de superar situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico, financiero en el hogar. Y eso es una cosa que admiro mucho. Yo no sé si es una idiosincrasia, a veces se puede darle otra nomenclatura, pero es algo que me sorprende, ¿no? Sí. A veces la capacidad de levantarse a pesar de ser suprimido en muchos aspectos y seguir para adelante. Ok. Profesor, ¿diría usted que en Paraguay conviven dos países en un mismo país? Uno urbano, el otro rural, uno español, el otro guaraní, uno rico y el otro pobre. ¿Hay dos países dentro de Paraguay? Hay dos países. Históricamente se hablaba de ese corte urbano-rural, el corte de idioma español-guaraní. Pero con los cambios, con la migración del área rural al área urbano, ¿cierto? Ese corte no es tan interesante como era antes, porque en la zona urbana, en la zona central sobre todo, hay mucha gente de bajos recursos económicos cuyo idioma en el hogar es el guaraní. Yo diría que honestamente que el corte más realista hoy en día es ese dos países, un país rico y un sector del país rico y otro sector pobre. Eso es lo que yo he visto, ¿no? En los casi 50 años en que yo vengo visitando Paraguay, haciendo trabajos aquí, viajando por el país. Es un fenómeno, quizás con esa perspectiva histórica, es una cosa muy, muy notable, que esa brecha de desigualdad de ingresos y riqueza se ha puesto mucho más acentuada que cuando yo vine por primera vez. Es un fenómeno que vemos no solo en Paraguay, no hay que decir que es algo propio de Paraguay, pero es muy notable en el caso paraguayo, ¿no? Y según el Banco Mundial y el Fondo Monetario, es uno de los países más desiguales del mundo actualmente. Uno de los países más desiguales. Sí, no solo en América Latina. Sí. Del mundo. En el mundo. Ahí tenemos la paradoja de que es un país cuyo crecimiento económico es muy, muy bueno. No hay que decir que no, que en los últimos dos décadas, el promedio de crecimiento de Paraguay ha sido muy por encima del promedio de América Latina. Cierto. A partir de la pandemia que todos estamos sufriendo, ¿no? Sí. Y lamentablemente con la sequía este año no va a ser tan bueno tampoco. Pero en general, el crecimiento económico ha sido muy bueno.
Pero hay una diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico, ¿no? Lo que ha pasado que la mayor parte de los frutos de ese crecimiento están no capturados, pero están en manos de un sector cada vez más minoritario de la población. Y es una realidad. Y para mí un indicador muy interesante que demuestra eso, porque algunos dicen que no, Andrés, estás equivocado, no es así. Yo siempre digo esto, siempre han habido la migración hacia la Argentina, menos a Brasil, ¿no? Si el crecimiento realmente tiene un efecto cascada a la población en general, ¿por qué no para la emigración a Argentina? Donde yo estoy más, la zona que conozco más en Misiones, sigue emigrando jóvenes al terminar el secundario, mujeres y hombres. Los hombres para trabajar en la construcción, las mujeres para trabajar en servicio doméstico y cada vez más, a propósito, Federico, acompañando ancianos en Argentina, porque la demografía argentina es muy diferente a los paraguayos. Entonces, ¿por qué no para ese flujo migratorio hacia la Argentina? Si es que el crecimiento económico está creando más trabajos aquí en Paraguay. Ok. O sea, yo lo miro desde el punto de vista estructural, esta cuestión, y lo veo bastante negativo ese proceso. Correcto. Profesor Nixon, si miramos las estadísticas estatales de pobreza, nos vamos a encontrar que fuera de la pandemia, que lamentablemente nos ha hecho retroceder en cuanto a población en situación de pobreza. Sí, como a todos. Pero fuera de la pandemia, si consideramos 15 años, 2003 al 2018, en el año 2003 Paraguay tenía casi 60% de su población en situación de pobreza, 57% aproximadamente, es mucho, es 6 de cada 10 paraguayos. En el año 2018 la situación de pobreza era de 24%, 23,5% aproximadamente, es decir, hubo un descenso muy pronunciado en la pobreza según las estadísticas oficiales. ¿Ha notado usted ese descenso en sus recorridos por el interior? Sí, indudablemente. Han habido mejoras en cuanto al nivel de ingreso per cápita en términos absolutos. Yo me refería a la desigualdad, o sea, que esa brecha, o sea, que pero hablando del punto que acabaste de mencionar, es cierto, y eso se nota, por ejemplo, en la presencia cada vez más de motos en los callejones, ¿no? Sí. Pero algunos dirían que la moto es cada vez más una necesidad. Okay. Para el trabajador rural, sobre todo, y también aquí en la zona urbana. Así que han habido mejoras en cuanto a la vivienda, a los electrodomésticos, televisión, la conexión al sistema eléctrico, que es casi el 100% de los hogares hoy en día tiene esa conexión. No hay que negar que han habido muchas mejoras. Correcto. Si profundizásemos en las causas raíz de esa desigualdad que nos ubica como uno de los países más desiguales del mundo, dígame cuál es su opinión respecto a qué responsabilidad tiene la gestión pública. Estoy hablando de acceso a la educación, de acceso a la salud, en esa desigualdad. Bueno, vamos a ser optimistas, positivos al principio. El Estado paraguayo, con todas sus dificultades, su falta de un verdadero sistema de selección por mérito de los funcionarios públicos, sistema de evaluación de desempeño, la presencia hasta ahora del clientelismo, nepotismo, la selección en base a criterios partidarios y de amistad. A pesar de eso, han habido mejoras en los sectores sociales. Yo diría más en salud que en educación. Han habido mejoras en la cobertura de salud materno-infantil, bastante impresionante. Eso hay que reconocer, es algo en que los paraguayos pueden ser orgullosos de eso, ¿no?
En educación han habido mejoras, pero todavía hay serios problemas en cuanto a la calidad educativa, el número de horas clase, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Pero en cuanto a lo negativo, un poco para contestar frontalmente a la pregunta, yo creo que es el modelo actual yo no diría que es un modelo de desarrollo, es un modelo de crecimiento que se están dando en el país. O sea que ese modelo está muy criticado actualmente, porque es un modelo que se basa principalmente en el monocultivo de granos, sobre todo soja, pero también cada vez más arroz y maíz. Y eso ha descuidado lo que sería la agricultura familiar. Existe el Ministerio de Agricultura, existe el Servicio de Extensión Agrícola. Esas son instancias del Estado que existen, pero no son prioritarios en cuanto al gasto público en este momento, ¿no? Entonces, los beneficiarios de la estructura actual, si uno puede llamarlo un modelo, no sé si es un modelo, más parece para mí un barco donde los líderes políticos están en el timón, pero lo dejan el barco ir por donde los capitanes quieren. Y es un modelo que es muy intensivo en el uso de capital. Muy intensivo en el uso de capital. Por ejemplo, en la zona que conozco, un tractorista de una empresa sojera que me han contado, puede fácilmente agarrar un campo de 50 hectáreas en un solo día. En un solo día. Ni hablar de cosechar, más o menos lo mismo. Es una estructura agrícola muy mecanizada, altamente sofisticada, a la par de sus comprado con agricultores, empresas agrícolas en Europa y en Estados Unidos. Y el problema con eso es que no crea trabajo. O sí crea trabajo, pero crea muy, muy poco trabajo. Un proceso parecido se está dando en el sector ganadero también. La ganadería paraguaya está modernizando enormemente, muy rápidamente, con la transferencia de un sistema extensivo, un sistema más intensivo, pero también el número de personas que creen en cuanto al trabajo agrícola es bastante reducido. Entonces, ¿dónde van esa gente que están saliendo a las escuelas rurales? No solamente en el campo, saliendo sin ir a la universidad. ¿Dónde van? Migran a la ciudad, migran a las zonas periféricas de Asunción, Ciudad del Este e Encarnación. Y muchos de ellos están viviendo en un mundo totalmente diferente de cuando yo vine a Paraguay hace 50 años, donde están bombardeados cada día por propaganda sobre el consumo, lo que se puede hacer. Y eso crea un sentido de falta de autoestima entre muchos de esos jóvenes, ¿no? Y el problema es que con esa mezcla del bombardeo de la propaganda del mundo de consumo y su bajo nivel educativo, hay siempre la tentación, el peligro de entrar por el lado del crimen, sobre todo ahora el gran peligro es el narcotráfico. Y eso estamos viendo eso. Y yo trato de alguna forma u otra relacionar las dos cosas. Yo no digo que el gobierno es culpable por lo que está pasando con la entrada del narcotráfico, pero lo que sí digo que hay que tomar políticas públicas más aceptadas, más proactivas, ¿no? No dejar de que el crecimiento, de pretender que el único papel de la gestión macroeconómica es de mantener un nivel de inflación aceptable, un nivel de crecimiento monetario aceptable y punto, ¿no? Eso es importante,
Pero hoy en día en el mundo la gestión macroeconómica es mucho más allá de eso. Volviendo a lo optimista, a lo positivo, el gobierno ha introducido algunos programas para paliar tanto la pandemia, pero antes de la pandemia el problema de pobreza extrema, sí, con programas como Tecoporá. Yo tuve el honor de hacer un trabajo de campo estudiando el impacto de Tecoporá en 12 distritos de esa parte del país. Por supuesto que encontré algunas familias que fueron seleccionadas con criterios de clientelismo, pero en general la selección está bastante buena. O sea que esos montos iban a familias necesitadas, ¿no? Okay. Algo pasó parecido con el programa de adultos mayores, pero es un poco dinero. Adultos mayores es 550,000 guaraníes por mes, o sea que es el 25% del salario mínimo. Y a propósito de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la antigua DGEC, dicen que solamente, según las últimas cifras que vi hace 2 semanas, solamente unos 60% de la población activa recibe el salario mínimo. O sea que ni el salario mínimo es lo que recibe mucha gente. O sea que hay todavía, a pesar de que han habido mejoras en cuanto a reducir la pobreza, hay todavía problemas económicos que sufren muchos paraguayos, muchas familias. Cifras oficiales de anteayer, creo que Banco Itaú, un estudio que hicieron, el 70% de la población adulta, cuando le preguntaban si sus ahorros, decían que no podían ahorrar. Ahorrar es importante y está muy bien que los bancos están incentivando a las familias a ahorrar, pero el 70% dicen que no podía ahorrar porque lo que ganaba era solamente suficiente para ni siquiera les alcanza. Ni siquiera les alcanza. Correcto. Y esas son cuestiones importantes para el futuro del país. Correcto. Es el gobierno que tiene que enfrentar esto. Ok. Profesor, es absolutamente de acuerdo con usted cuando usted dice que la agricultura con tecnología y la ganadería también con mucha tecnología tiene poco impacto en la generación de empleo. Pero convengamos que los agronegocios son uno de los pilares más importantes del crecimiento económico del país. Y muchas regiones del país han crecido, se han desarrollado a partir de los agronegocios. ¿Cree usted, profesor, que la industrialización, priorizar la industrialización como uno de los drivers de gestión económica, podría ser una alternativa para generar más empleo y darles una salida, como usted dice, a los jóvenes que quieren ganar atraídos por poder consumir, como usted dice, ¿verdad? Queremos consumir lo que vemos a través de los medios, a través de las redes. ¿Cree usted que nos hace falta mayor énfasis en la industrialización como una alternativa para generar empleo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Federico. Es muy importante pensar en un proceso de industrialización en base a ese enorme recurso hidroeléctrico que Dios le dio a Paraguay. Por eso que la renegociación del Tratado de Itaipú el año que viene es tan importante. Ya están creando, creo, los cimientos para ese proceso con la construcción de la cadena de alta transmisión desde Itaipú y también de Yacyretá a los grandes centros urbanos. El problema actualmente es si Paraguay podría renegociar esa obligación actualmente de vender a Brasil a un precio bastante reducido ese superávit que no utiliza el país mismo. Okay. Y sobre esa cuestión quisiera mencionar algo, un proyecto específico que yo creo que yo no entiendo porque ningún presidente lo ha hecho hasta ahora, rehabilitar el ferrocarril entre Asunción e Encarnación. Yo creo que es
un proyecto que realmente podría dinamizar otra vez la agricultura familiar en Paraguay. Pasa por algunas zonas, uno de los departamentos más pobres del país, Caazapá, con San Pedro, y no es tan costoso. La vía férrea existe. Paraguay no es un país montañoso. La tecnología de tránsito rápido ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Y Paraguay tiene el recurso eléctrico para hacerlo, hidroeléctrico. Es curioso que no se ha hecho hasta ahora. Sin nombrarlo concretamente, un expresidente dijo a un amigo mío, con cara a cara, cuando le preguntó al amigo por qué el presidente no ha pensado en hacer eso como emblema de su periodo en la presidencia, porque con eso podría quedar el presidente que hizo el ferrocarril. Y digo, no, pues no es rentable, el ferrocarril no es rentable. Eso fue su respuesta. No es rentable. En un mundo de hoy, cuando todo el mundo está hablando de desarrollo sostenible, de la importancia de reducir el impacto ambiental, del cambio climático. Y Paraguay está dotado con ese recurso hidroeléctrico. Para mí es casi obvio, ¿no?, que eso debe ser un proyecto prioritario. Pero no, lastimosamente. Profesor, me imagino a usted en Inglaterra, sentado y compartiendo un café con otros 4 profesores, colegas suyos, que más allá del desconocimiento que puede estar desarrollando percepciones equivocadas, sí, las percepciones existen equivocadas o no. Sí. Es correcto si yo le digo que tal vez la percepción que tengan sus colegas profesores de Inglaterra que no conocen Paraguay es: nosotros desde aquí, desde el norte, somos la civilización y allá donde vos vas, los paraguayos son la barbarie. ¿Es correcto que se nos mire así a nosotros? Yo creo que si fuéramos a reunirnos hace 50 años o más, había algunos profesores que tendrían esa actitud. Pero yo digo honestamente, sería difícil encontrar semejante actitud de superioridad hacia los países de América Latina entre los académicos, ¿eh? Porque correcto, tomando en cuenta que en general los académicos son más abiertos, un poco más educados, esa mentalidad lastimosamente perdura hasta ahora en círculos de extrema derecha, algunos con familias que se han vinculado antiguamente con la colonia, ¿no? Y, francamente, duele decirlo, como dice Pablo Heckenbach, en sectores de baja educación. O sea que esa añoranza por el mundo colonial cuando Inglaterra dominaba los mares y todo eso. Pero está en decadencia. Estamos pasando por un recambio cultural muy interesante en este momento en Inglaterra. No sé si has visto en la noticia hace como 2 años, un grupo de jóvenes tumbaron una estatua en Bristol, en el puerto de Bristol, de un hombre que se hizo rico en base a la esclavitud de africanos que fueron llevados al Caribe, ¿no? Y era un hombre que después era conocido como filántropo en Bristol. Dotó los museos, galería de arte, ¿no? Pero la historia de dónde sacó su riqueza. No es que fue escondido, no es que se lo tapó, es que casi nadie le interesaba por muchos años, muchos siglos. Cierto. Pero con la nueva interés, sobre todo un poco como reflejo de la lucha de la comunidad negra en Estados Unidos en los últimos tiempos, eso tuvo resonancia. Entonces tumbaron la estatua y lo metieron en el agua, en el puerto, ¿no? Y eso causó una especie de conflicto cultural, ¿no? Porque algunos dijeron, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? Y después cuando se explicó por qué, algunos dijeron, caramba, yo nunca supe eso. Nunca supe eso. Pero otros dijeron, bueno, está mal eso. Pero eso es la historia
Pero es hoy en día, esas son cosas del pasado, no son importantes. Pero otros dicen que si no enfrentamos el pasado, nuestro pasado, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas de hoy en día? O sea que parte del proceso de adecuarnos a las dificultades, los cambios de hoy en día, sobre todo en una sociedad multicultural, requiere de aceptar lo que hicimos en el pasado. O sea que, y criticar. Y criticarlo, exactamente. Entonces estamos pasando por un periodo en ese sentido muy interesante. Es solamente hace 10 años, es muy reciente. Ok, en este contexto, profesor Andrew, ¿vale criticar, por ejemplo, al mariscal Francisco Solano López o al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia o al propio primer presidente constitucional del Paraguay, don Carlos Antonio López? Nos han dicho desde niños que prácticamente es una herejía o un sacrilegio criticar a los héroes que son incuestionables. Pero en este contexto que usted está definiendo, mirando con una visión diferente los hechos ocurridos en el pasado, ¿vale que hoy cuestionemos Yo creo que sí. a nuestros héroes? Yo creo que sí. Yo creo que hay que cuestionar a los héroes, porque los héroes son seres humanos. No son personas míticas, o no deben ser consideradas como personas míticos que nunca pudieran haber hecho errores. Tenemos figuras, algunos parecidos al caso de Solano López, en particular en Gran Bretaña, el caso de Oliver Cromwell, que fue el que lideró la lucha contra la monarquía y que terminó en la decapitación del Carlos I, y que después fue muy criticado por la invasión de Irlanda que lideró, ¿no? Donde se cometió muchas barbaridades. Entonces, los historiadores lo ven a Cromwell con sus luces y sombras. Lo que francamente me llama la atención aquí todavía, a los más de 150 años después de la terrible guerra de Triple Alianza, es que no se están leyendo todavía en Paraguay mucho por este proceso. Hay muchos que se autocensuran casi en hablar de Solano López, ¿no? Algunos que están escuchando este programa, Federico, van a decir que Nixon dijo eso porque es en inglés, y en inglés fue el cuarto aliado con Argentina, Brasil, Uruguay, contra Paraguay, y punto. O sea que se entra en argumentos muy simplistas, ¿no? Pero lo positivo es que... Y hasta emocionales. Emocionales, sí. Yo admiro la lucha del pueblo paraguayo en la guerra de Triple Alianza. Una lucha increíble lo que sufrieron el pueblo paraguayo. Yo diría que sí hay héroes en Paraguay. Son los héroes del pueblo paraguayo que luchó, más que necesariamente los líderes, ¿no? Pero de paso, yo tengo una admiración especial para Carlos Antonio López. ¿Ok? Francia, hay que ver su contexto rodeado de países que no quería que Paraguay se independiza, ¿no? Cierto. Era un hombre muy tiránico, y quizás el contexto socioeconómico, histórico, que quizás lo explica un poco. Carlos Antonio López fue, para su época, considerando el aislamiento de Paraguay en ese tiempo, era un tipo que tiene una visión. Yo, por ejemplo, creo que si Carlos Antonio López hubiera sido el presidente de hoy en día, la primera cosa que va a hacer sería de restablecer el ferrocarril. ¿Y por qué? Porque él fue el iniciador del primer ferrocarril. Él tiene una visión de desarrollar el país a largo plazo, ¿no? Con telegrafía, con astillero, todo eso son novedades tecnológicas de su época. Y eso es bastante impresionante. El envío, por ejemplo, de 300 jóvenes, 300 técnicos que vinieron de mi país y de Francia y de Italia también, para trabajar en el ferrocarril, en la modernización del programa nacionalista de Carlos Antonio López, el envío de por lo menos 50 jóvenes a Londres, a París, para
estudios superiores, el famoso programa en esa época, tipo becas de Sí. Carlos Antonio López. Eso fue para su época. Hay que siempre considerar estas cuestiones en el contexto histórico del momento. Para su época era muy avanzado. Ok. Muy avanzado. Ok. Sí, sí. Le voy a preguntar después acerca de por qué tenemos una diferencia entre figuras estadistas como Carlos Antonio López y la calidad de los políticos de hoy. Pero antes quiero volver a este tema de mirar el pasado con unos ojos críticos, animarnos a criticar. Algunas personas dirían que eso puede ser peligroso en un país al cual le cuesta cada vez más encontrar un sentido de unidad nacional. Digo cada vez más porque usted conoce el interior y sabe que hay regiones dentro de Paraguay en donde se habla guaraní y portugués, Sí. no Sí. se habla español, Sí, y cierto. uno entra a un restaurante en Sí. ciertas ciudades de Paraguay, Santa Rita, Naranjal. Santa Rita, Sí. Catueté, Capuete, sí, así es. y en el restaurante los precios están en real. Sí, sí. Entonces, en un contexto en donde cuesta encontrar valores comunes que nos unan, el Panteón de los Héroes, la Selección Nacional de Fútbol, algunos cuestionarían el hecho de analizar con ojos más críticos a los héroes, porque tal vez los héroes tengan que formar parte de ese sentido de unidad nacional. Es un buen argumento y cada país tiene sus mitos que sirven como mecanismo de unidad. El mito nuestro es que sobrevivimos de la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial que cubrió casi toda Europa, casi en una forma extraordinaria, ¿no? Como reflejo de una capacidad mental y militar de los ingleses que era único en el mundo, cuando en realidad dependimos mucho del apoyo de Estados Unidos. Ok. Esa es la realidad. Pero el mito es que Inglaterra sobrevivió solo. Y ese mito alimenta. Ayuda, sí, Exactamente. alimento. Pero igual yo critico ese mito. Yo porque me interesa la historia, yo creo que el consenso, el sentido de formar parte de un pueblo, hay que ser también en base, no necesariamente en base a mentiras. O sea, mentiras o errores, Okay. o falsedades, porque mejor no decir mentiras, falsedades históricas. Yo prefiero construir ese consenso en base a elementos que realmente son virtudes de esa sociedad. Por ejemplo, que el pueblo es heroico. Exactamente, que el pueblo en esa guerra fue heroico. El pueblo fue heroico. ¿Por qué siempre se habla de los héroes? ¿Por qué no se realza el pueblo paraguayo? O casos concretos, hombres y mujeres del pueblo. Correcto. Por eso que la antología, en lo posible, hemos tratado de no reescribir la historia, pero de seleccionar elementos de la historia paraguaya que dan más énfasis al pueblo, ¿no? Claro. O lo que se llama historia desde abajo. Se llama, Profesor, esa es la el tendencia. Papa Francisco dice que la mujer paraguaya es la más heroica de América. ¿Cuál es su reflexión acerca de la mujer paraguaya? La mujer paraguaya es muy sufrida actualmente, muy sufrida. Heroica es ponerle en un altar en forma puramente retórica. Okay. No quiero criticar, disculpame, pero heroica sí a la vez está sufriendo. Lo que está sufriendo hoy en día me parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Heroico en qué sentido? La mujer paraguaya hoy en día sufre, como sabemos, de la fuerte tendencia de machismo, sufre del abuso sexual, feminicidios, una tasa bastante alta en términos mundiales de esas
ataques a su figura. Entonces, yo tengo, francamente, ciertas dificultades con eso de siempre llamar a la mujer paraguaya como heroica. Es como que darle un emblema y después olvidarse de toda la realidad, ¿no? Pero está bien llamada cuña guapa. Cuña guapa, sí. Y es cuña guapa, como dije antes, hace unos minutos. Ella, como los hombres, ella es muy ingeniosa en poder sobrevivir a pesar de todas las dificultades que le imponen la sociedad y a veces su propio pareja o su expareja. Correcto. Porque muchas mujeres hoy en día, son madres solteras. Correcto. Profesor, la incidencia de madres solteras es muy alta todavía. Es muy interesante hablar acerca de la paraguayidad y todo lo que usted sabe y todo lo que podemos aprender con usted, pero hablemos un poco de política. Bueno. 2012, destitución a través de juicio político del presidente Fernando Lugo. Sí. ¿Fue un golpe parlamentario, como algunas personas afirman que fue? Yo creo que sí. Yo soy el primero en criticar a Lugo por su vida personal, porque yo creo que eso no fue aceptable en absoluto, sobre todo para un líder político. Pero a la vez, yo creo que la forma como se le echó de la presidencia fue inaceptable. ¿Por qué, profesor? Porque fue un juicio político que está en la Constitución. ¿Cierto? Pero fue un juicio político que no le dio tiempo ni para preparar su defensa. Entonces todo pasó en casi 24, 48 horas, que honestamente es una, si me permite la palabra, una ridiculez. Es muy peligroso también, porque si acepta eso puede decir que mañana, en 24 horas, una votación en el Congreso y sacan al actual presidente. Eso no, en términos de gobernabilidad, eso no es aceptable, ¿no? Y en el alegato de las acusaciones contra Lugo, se dice textualmente, estas son acusaciones que son de conocimiento público y por eso que no se precisa, dice, yo no sé la palabra exacta, en el alegato mismo, dice que no se precisa defenderlo con evidencia porque todo el mundo sabe que es cierto. Pero es en términos de derecho, yo no soy abogado, pero es absurdo. O sea que la forma como se sacó a ese presidente Lugo, para mí no fue aceptable, ¿no? Okay. Es mi opinión. Correcto. ¿Cuál es su opinión acerca de el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana? Primero es el partido más largo hoy en día en toda América Latina. Ya superó el PRI de México. Porque así que con su conformación poco después de la guerra Triple Alianza, ¿no? Y mantiene una fuerte apoyo entre la población, como hemos visto en las últimas elecciones municipales, donde ganaron algunas intendencias más que lo que tenían antes, ¿no? Es un partido que requiere ser estudiado por politólogos. Uno de los mejores trabajos sobre el Partido Colorado que ha salido en los últimos tiempos es el trabajo de Marcelo Leche y Rachel Rocas, correligionarios, que trata de entender esa enorme contradicción. Eso está en el libro. Eso está en la antología. Sí, está un extracto, exactamente. Sí. Que es una enorme aparente contradicción que le confunde mucho a los politólogos en América Latina y en Europa, que por un lado, Paraguay tiene una alta tasa de afiliación partidaria, ¿no? Sobre todo el Partido Colorado, a propósito. Y relativamente alta tasa de votación. Sin embargo, las encuestas de Latino Barómetro demuestran uno de los rechazos más altos en América Latina, junto con Guatemala, a los partidos políticos, porque son corruptos y no se puede confiar en los políticos. Entonces hay esa contradicción.
Es muy complicado, es muy complicado. En parte, el apoyo al partido es por los factores que señalaste antes, ¿no? Su capacidad de capturar el sentido de la nación, ¿no? De la nación a través de las figuras de Solano López y Bernardino Caballero, el gran reconstructor, y en su época a Stroessner como el segundo reconstructor. Esa es una habilidad, ¿no? de adecuarse a la necesidad de la creación de mitos, como me estaba contando antes. Pero en la época post-dictatorial, a partir de 89, hemos visto, lamentablemente, muchos casos de corrupción dentro de este partido, no solamente a nivel nacional, pues estamos viendo ahora con los últimos allanamientos, con este programa a ultranza, ¿no? Contra el narcotráfico. Pero es a nivel departamental y a nivel municipal también. Vemos ese problema de la corrupción. Entonces, ¿cómo se explica que a pesar de eso, muchos sectores de la población, sobre todo de ingresos medianos y bajos, sigue apoyando con su votación al Partido Colorado? Okay. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hoy en día los mecanismos de apoyo están cambiando. ¿Y por qué no decir uno de los mecanismos? Okay. Y es algo que yo pensaba que se había exagerado. Es la compra de votos. Pero en mi último recorrido, estuve hace 2 meses y medio acá recorriendo, he hablado con tantas personas que me han dicho, Andrés, yo he visto ese concejal con la bolsa en la plaza entregando dinero. O sea que no son rumores o exageraciones. Y de donde viene mucho ese dinero, cada vez más del narcotráfico. Entonces la capacidad de comprar votos es cada vez más grande. Eso por un lado. Otro factor, yo creo, que es que a pesar de la reducción de pobreza, hay todavía muchas familias que están huérfanos de apoyo en casos de emergencia. Cuando alguien muere, cuando alguien se enferma, para que alguien que lleve al hospital regional. Entonces, los líderes locales de las seccionales coloradas, subseccionales, son personas, muchas veces no son personas ricas, son personas del pueblo, pero un poco más, generalmente son comerciantes, son personas que tienen esos contactos con los políticos a nivel departamento, a nivel nacional. Y esos son contactos que se quieren mantener. Entonces, el partido sigue funcionando, menos que antes, sigue funcionando como una especie de colchón en casos sobre todo en casos de muerte, de emergencia, y en el área semiurbana en caso de conseguir trabajo para mi hijo. Claro. Por más que un trabajo muy mal pagado en la municipalidad, una entidad pública, a través de ese contacto de clientelismo, eso se mantiene, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, una mezcla de factores, la captura del sentido de la nación, el compro de votos y mecanismo de clientelismo perduran. Lo que va a romper con eso es lo que dijiste, la industrialización. Okay. Va a cambiar la estructura política. Otro factor que hay que decir, disculpa, que hay que mencionar, un cuarto factor, es el fracaso de la oposición, la división, la incapacidad de los partidos de la oposición de ofrecer una verdadera alternativa a la gestión actual de sucesivas administraciones del Partido Colorado. Ese es otro factor. Okay. O sea que el mal menor para muchos votantes. Sí, seguimos votando para ellos porque no saben qué van a hacer los otros. ¿Tiene alguna opinión o reflexión, profesor Nixon, acerca de el rol que ha tenido históricamente en el Paraguay Estados Unidos? Bueno,
Yo creo que Estados Unidos, yo quería tomar como ejemplo de mi crítica la política de Estados Unidos durante la época de la dictadura. Yo sé que fue la época de la Guerra Fría. Yo sé que fue la época de la Guerra Fría. Pero en esa época, Paraguay apoyaba un gobierno dictatorial. Y no solo eso, envió 1 o 2 técnicos que curiosamente trabajaban bajo la cobertura de reforma administrativa, porque es mi campo, pero en la práctica estaba trabajando en investigaciones con Pastor Coronel, con el doctor Campos Salum, en la creación del Departamento de Asuntos Técnicos de Anticomunismo, ¿no? Donde sabemos que fueron torturados miles de compatriotas. Estados Unidos sabían eso, porque fueron personas enviadas por su gobierno para trabajar en el montaje del aparato represivo. Entonces, a mí me duele que Estados Unidos puede jactarse de ser el gran defensor de los derechos humanos, cuando en el caso paraguayo sabemos lastimosamente que no cumplieron ese papel, sino en los últimos años de la dictadura. Y en la época postdictatorial, ellos cambiaron un poco la figura de Andrés Rodríguez, porque Andrés Rodríguez estaba metido en narcotráfico, eso se sabe, ¿no? Pero cuando querían sacarle a Stroessner, rehabilitaron la figura de Rodríguez y todos sus antecedentes en cuanto al crimen organizado fueron anulados por el gobierno de Estados Unidos para seguir la transición. Y como producto de eso, yo siempre digo que como producto se mantuvo en el poder durante por lo menos 2 décadas, personas muy ligadas con el régimen de Stroessner, ¿no? Y yo creo que eso perturbó o hizo más difícil la transición democrática en Paraguay. Así que si uno lo mira desde una perspectiva de largo plazo, eso fue muy negativo para la transición democrática en Paraguay. El hecho de que el gobierno de Rodríguez logró pasar la batuta a otras personas del Partido Colorado. No olvidemos, y está en la antología. La antología, a propósito, contiene por primera vez, creo que 5 documentos fundamentales de la historia paraguaya. La nota de Lomas Valentinas, cierto, que escribió Solana López, ¿no? El mismo tratado de la Triple Alianza, el texto, el nuevo ideario nacional, la proclama del gobierno de febreristas en el lanzamiento en 36. Y después, ¿a dónde voy con eso? Y después la proclama de Rodríguez, cuando salen de los cuarteles para derrocar a Stroessner. Yo estuve en Inglaterra en ese momento, y yo leí la proclama y dije, Luz Roca, ¿qué dice? Hay que leerlo, ¿qué dice? La reunificación del Partido Colorado. Eso fue salir, pero no la democratización. Es cierto que algunos partidos que fueron prohibidos pudieron otra vez entrar en el juego político. Pero eso fue lo principal. Y era cierto lo que dijo. No era mintiendo, eso es lo que era. Y eso es lo que pasó. Correcto. Sí. Correcto. Permítame 2 últimas preguntas y tenemos que lamentablemente terminar nuestra conversación porque el tiempo se está acabando. ¿Somos los paraguayos demasiado caigüe? No, de ninguna manera, no. El estereotipado, y hay que decirlo, porque he escuchado tantas veces de los brasiguayos, los agricultores que trabajan sobre todo en el extremo este del país. ¿Menonitas? Menonitas no tanto, porque los menonitas quizá piensan eso, pero ellos son muy trabajadores, eso no hay duda, pero se cuidan mucho lo que dicen. Pero los paraguayos dicen eso, el paraguayo es perezoso, es caigüe y todo eso.
Yo siempre digo que la prueba que eso no es cierto es la imagen que tienen de los paraguayos en Buenos Aires. Y eso lo sé, porque tengo muchos amigos porteños, ¿no? Okay. Curepas. Y me dicen, no, los paraguayos tienen muy buena imagen, pues son muy trabajadores, muy albañiles, electricistas, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué hay en el extranjero, hay esa imagen tan positiva del trabajador paraguayo y aquí que no tanto? Yo creo que es porque aquí los medios no permiten a los paraguayos de bajos recursos económicos de desarrollarse y de superarse, lo que los sociólogos llaman la movilidad social. Correcto. Bastante reducido en el Paraguay. Las grandes fortunas del país siguen siendo de familias que han pasado la fortuna de una generación a otra, a veces 4 o 5 generaciones, ¿no? Sin mencionar nombres. Originalmente en base a tenencia de grandes terrenos, estancias en el campo. Pero para los paraguayos así comunes y corrientes, la oportunidad, la posibilidad de salir para adelante es en el campo, por lo menos, es muy difícil, y por eso la emigración. Es ahí donde se muestran sus dones, sus capacidades. Correcto. Y sí, así es. La última pregunta, profesor. Desde Carlos Antonio López a hoy, si usted tuviese que elegir una figura en la historia del Paraguay con quien compartir una cena y una conversación, ¿a quién elegiría? Qué pregunta interesante, Yo creo, y quizás te va a sorprender mi respuesta, es una persona que nunca conocí porque murió hace muchos años, que cuando escribí otro libro, el Diccionario Histórico de Paraguay, me asombró su contribución al desarrollo del país. Es hijo de italiano, doctor Andrés Barbero. Me encantaría haber podido la oportunidad para compartir una cena con él, para conocer su visión del mundo, porque fue un hombre increíble que hizo tanto para Paraguay en diferentes áreas, ¿no? Y que lastimosamente hasta ahora no hay una biografía de su vida. Correcto. Es una gran falta. ¿Aquí lo llaman Andrew o Andrés? Andrés aquí, Andresito. Andresito. Sí. Profesor Andrew Nixon, un placer y un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.